días, hermanos. Bendecido día. Espero que todos se encuentren muy bien. Hermanos, pues hoy nos toca desarrollar nuestro devocional del capítulo 14 del libro de los Hechos. Estamos aquí esta mañana para escuchar la palabra de Dios, para estar prestos, listos, entendidos en esta palabra y saber qué nos quiere dejar el Señor esta mañana. Yo los invito a que estén con su corazón dispuesto, muy atentos, muy receptivos a lo que el Espíritu les quiera hablar, hermanitos. Y bueno, primeramente vamos a hacer nuestra oración, vamos a poner todo en las manos de Dios para que Él tome el control y este devocional sea de bendición. Bueno, acompáñenme en oración, hermanos. Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, te damos la gloria por un nuevo despertar, por un nuevo día, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta mañana, Señor, en la cual tú nos vas a hablar, Señor, en la cual vas a depositar algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que va a edificar nuestra vida, que nos va a dar una dirección para tener esa palabra fresca, Señor, que tú nos quieres dejar esta mañana. Mi amado Dios, te pido que toques el corazón de cada uno de mis hermanos con esta palabra del día y que tú les dejes ese versículo clave, Señor, en el que puedan meditar en esta mañana, Señor, y sepan que tú sigues hablando a sus vidas. Muchas gracias, Señor. Gracias, eternamente gracias, Padre, por la bendición que tú nos vas a dar esta mañana. Bueno, mis hermanos, pues dispongámonos a escuchar la palabra y después contestamos nuestro cuestionario. Adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones». Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles:
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Pues bien, hermanitos, ya hemos escuchado la palabra de este capítulo 14 y pues vamos ahora a realizar nuestro devocional. Y primeramente les voy a leer unas citas bíblicas que considero importantes para que vayamos contestando nuestras preguntas. Le voy a dar lectura, hermanitos. Los versículos primeros son del 1 al 4. Voy a leer. Capítulo 14 del libro de los Hechos. Pablo y Bernabé en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con judíos y otros con los apóstoles. Bueno, y de ahí me paso al versículo 8, del 8 al 15. Dice lo siguiente: Pablo es apedreado en Listra, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo a toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y finalmente estos 3 versículos del 19 al 21. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y a Antioquía. Hermanitos, considero que estos versículos son importantes porque encierran lo que Pablo y Bernabé hicieron en ese viaje, ¿verdad? Y bueno, empecemos a contestar nuestro devocional. La primera pregunta nos dice: ¿de qué me habla el pasaje? El pasaje nos está hablando de la continuación del viaje que ya había emprendido Bernabé y Pablo. Es una continuación de ese viaje y nos narra que están de misioneros en Iconio. Entonces aquí en este viaje misionero pues se destaca que ellos llevaron el evangelio, ¿verdad? Que se empezó a expandir el evangelio entre los gentiles y entre los judíos en Iconio y en Listra, a pesar de la intensa persecución que ellos tuvieron y de la oposición.
Y también nos menciona cómo realizaban señales, prodigios y maravillas, ¿verdad? Que hicieron por medio de oración que un cojo caminara. Y también de cómo apedrearon a este Pablo, ¿no? Eso es de lo que nos habla este pasaje, hermanitos, en la primera pregunta. Y contestando la segunda pregunta, nos dice, ¿qué me enseña la palabra? ¿Qué nos está enseñando esta palabra, hermanos? Pues esta palabra es bastante fuerte, porque vemos cómo Pablo pues sufrió grandes cosas, ¿no? Apedreado, tanto fue así que lo sacaron de la ciudad porque creyeron que estaba muerto. Entonces se imaginan la dimensión de cómo lo lastimaron, de cómo quedó él para que pensaran que estaba muerto. Entonces en esta palabra nos enseña pues que es necesario predicar el evangelio, llevar el evangelio, y a veces pues vamos a tener esas persecuciones, esos rechazos, esos insultos. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a levantar y va a haber oposición, va a haber alguien que se levante en contra de llevar la palabra. Pero pues nos es necesario, ¿verdad? La palabra misma decía que es necesario pasar por tribulaciones con tal de llevar la palabra. Entonces aquí vemos que pues hubo oposición, hubo adversidad, hubo desafíos, pero que se llevó la palabra finalmente, ¿no? Y cuando nosotros tenemos ese corazón dispuesto, esas ganas de servirle al prójimo, de ganar las almas para el Señor, pues el Señor nos va a respaldar. Él va a fortalecernos por medio de nuestra fe para llevar ese evangelio. Él nos va a dar la fortaleza espiritual, y por medio de su Espíritu Santo se van a poder hacer grandes obras, ¿no? Eso es lo que nos está enseñando esta palabra, que a veces es necesario sufrir persecución, rechazo, adversidad, oposición, pero que eso no nos frene, que estemos confiados de que el Señor va a respaldar esa palabra donde quiera que la llevemos, ¿ok? Y finalmente nuestra tercera pregunta, hermanitos, nos dice cómo podemos aplicar esta palabra en nuestra vida. Pues tomar el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que fue un varón esforzado y valiente para llevar el evangelio a todo lugar. Entonces, pues yo los invito, hermanitos, que seamos esforzados y valientes. Así podemos aplicar esta palabra, siendo personas esforzadas, valientes, esforzándonos cada día más y preparándonos, ¿sí? Porque si vamos a llevar el evangelio tenemos que tener el conocimiento adecuado. Entonces yo los invito a que nosotros nos sigamos preparando, que seamos valientes y llevemos el evangelio. Así es como vamos a aplicar esa palabra, tomando de ejemplo a Pablo, que aún con las persecuciones, aún con todo lo que padeció, con todas esas tribulaciones, él no dejó de llevar el evangelio. Así es, mis hermanitos. Bueno, pues hemos terminado el devocional de esta mañana. Espero que haya sido de grande bendición para sus vidas. Bueno, pues para terminar vamos a orar, y pues les pido que me acompañen. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hoy nos depositas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pido que esta palabra selle nuestras vidas, Señor. Que nos ayude, Señor, a ser esforzados y valientes, Señor, para seguirnos preparando en tu palabra, Señor, para seguir adquiriendo el conocimiento que necesitamos, Señor, para ser esforzados y valientes, Señor, y cumplir ese mandato que tú nos diste, Señor, de llevar la palabra, de llevar el evangelio y hacer discípulos, Señor. Danos esa valentía, Señor, para seguir esforzándonos cada día, Señor, y predicar tu evangelio. Amado Dios, yo te pido que esta escuela de líderes, Señor, sean esas personas esforzadas y valientes, Señor, que terminando su escuela de líderes y aún sin terminar, Señor, ellos puedan llevar tu palabra, Señor, puedan llevar tu evangelio a toda persona, Señor, que tú les presentes en el camino. Muchas gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra sea hecha por obra, Señor, conforme a tu voluntad en esta escuela de líderes. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, pues nos estamos viendo en otro próximo devocional. Dios les bendiga.